Pero ahora Pedro añade burladores. ¿Qué es un burlador? Es una persona que se burla de otro o que es sarcástico. Ahora, ¿en qué sentido está Pedro diciéndonos que serán burladores? Pues él nos está hablando en relación a la doctrina de la segunda venida del Señor. O sea que estos hombres se van a caracterizar no solo porque no enseñan ciertas cosas, sino que niegan intelectualmente las verdades de Dios y además de eso con un agravante. Ellos niegan con un tono de burla. Ellos niegan con un tono de sarcasmo. ¿Sí? Ellos se burlan de la idea del regreso del Señor y de su juicio. Simón Kistemaker, comentando este pasaje, él dice lo siguiente: advierte el pasaje un hecho de burla retratado por frivolidad, un pecado intencional, cuando deliberadamente alguien muestra desprecio hacia algo. En este caso, la doctrina. ¿Cuál doctrina? El regreso del Señor y el juicio. Entonces estos hombres mantenían una actitud de desprecio, de burla y de sarcasmo hacia la palabra de Dios y las verdades que enseña la palabra de Dios. ¿Qué es actuar con burla? Es actuar con desprecio en cuanto a un asunto es sagrado y solemne. Es ridiculizar algo que Dios considera santo y sagrado. ¿Sí? Eso es ser burladores. Y hay cosas, hermanos, por las cuales nosotros nos podemos reír. Y hay cosas en las que nosotros podemos ser hasta sarcásticos. Pero el peligro de estos falsos profetas es que ellos cogían la verdad santa de Dios y se burlaban de ella. Y tal vez no existe un mayor peligro para nuestra generación que la banalización del ministerio. Y esto es algo que a veces uno no se da cuenta, pero está ligado a la falsa enseñanza y a la falsa doctrina y ligado a la apostasía de la iglesia en los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir banalización? Es el acto con el cual nosotros convertimos algo solemne en trivial. ¿Sí? Es cuando cogemos un tema en cuestión que debería ser tratado con todo respeto y lo tratamos sin respeto. Y ellos estaban haciendo eso con la venida de nuestro Señor. Y eso que ellos estaban haciendo a veces se ve en el púlpito de nuestros días, a veces se ve en la enseñanza en nuestros días. Campbell Morgan, un famosísimo ministro de la palabra inglés, él llegaba y decía lo siguiente: la obra suprema del ministerio cristiano es la obra de la predicación. Este es un día en el cual nuestros mayores peligros son eminentes cuando desconocemos nuestros grandes deberes. Él decía hablando de la predicación. ¿Qué está diciendo el hermano? Hermano, si hay algo que caracteriza a los predicadores de nuestra generación, en general, es la falta de solemnidad. Y si hay algo que los caracteriza, es la burla y el desprecio con el que muchos enseñan la palabra de Dios. Y dejar de tratar algo sagrado para tratarlo como algo trivial es la característica de los falsos maestros. Son burladores. Como decía Mary Unger, en nuestros días nosotros podemos decir como en los días de Elí y sus hijos, al cual cuando los ministros eran impíos, Dios permite que el arca sea llevada por los enemigos. Y se escucha una terrible palabra en Israel, Icabod. ¿Qué significa Icabod? La gloria se ha marchado. Y nosotros podríamos decir eso de la iglesia, Icabod. ¿Por qué? Porque una vez aquellos aspectos gloriosos que traen la revelación de Dios para el hombre, como la palabra de Dios, no son tratados con solemnidad, Icabod.
Dios se va cuando nosotros no respetamos y honramos su sagrada palabra. ¿Sí? Mire lo que decía Mary Unger. La gloria del púlpito es un brillo prestado. La gloria se está marchando del púlpito del siglo XX de forma alarmante. A la palabra de Dios se le ha negado el trono y se le ha dado un lugar desmerecido. El hermano Jeff Derry, él decía: excepto por la creciente mundanidad de los miembros de la iglesia, el púlpito es el punto más débil de la iglesia en nuestra generación. Ahora, ¿por qué es débil? Porque en nuestra generación se ha tratado con poca seriedad la enseñanza de la palabra. Y si tenemos un ministerio de la palabra débil, hermano, la iglesia se va a caracterizar porque es débil. ¿Sí? Hay un celular sonando, si la persona nos puede ayudar para quitarle el volumen, por favor. Vamos a leer Tito capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 2, para ver cómo Pablo hablaba de estos asuntos. Porque lastimosamente, como decía Spurgeon, que ya se volvió una frase muy conocida, ¿no? Que en nuestros días los púlpitos se van a caracterizar porque no habrán hombres o pastores enseñando las ovejas, sino porque habrán payasos entreteniendo a las cabras. ¿Sí? Entonces, ese espíritu burlesco, ese espíritu irrespetuoso, ese espíritu sarcástico o que no trata con seriedad las cosas de Dios o la palabra de Dios, lastimosamente ha inundado el púlpito de nuestros días o la enseñanza en nuestros días. Y mire lo que dice Pablo de los ancianos que deberían ser los pastores y ministros de la palabra en una iglesia local. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay cosas que están relacionadas a la doctrina, a la sana doctrina. ¿Qué cosas? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. O sea, una característica de los hombres maduros de Dios que ayudan a la iglesia, que sirven a la iglesia, es que ellos deben ser ¿qué? Sobrios. O sea, no puede ser una persona con una mente desequilibrada. Él tiene que ser equilibrado. Él tiene que ser ordenado. Él que tiene que manifestar honra y respeto por el Señor. Y él debe generar eso, respeto, sobriedad. No es para locos. ¿Sí? No es para personas que tienen un temperamento incontrolable, sino son personas que sobrias. Pero mire la siguiente palabra: serios. Sí, hermano, yo creo de todo corazón que el Señor no está hablando de nuestra personalidad. Hay personas que tienen una personalidad un poco más agraciada que otras. Hay personas que tienen una personalidad un poco más seria que otras. Pero yo creo que aquí se está hablando de un fruto del Espíritu. El hombre de Dios se debe caracterizar porque él manifiesta seriedad. ¿Qué quiere decir eso? Él manifiesta respeto y solemnidad en cuanto a su labor espiritual. Ahora, todos sabemos, como veíamos ayer, que esto es un asunto del corazón, ¿cierto? Porque el Señor no quiere que limpiemos lo externo si internamente estamos mal. Limpiad primero lo de adentro para que lo de afuera sea limpio. ¿Qué quiere decir eso? Esto son unas cuestiones de corazón, pero esas cuestiones de corazón se ven reflejadas aún como hablamos. ¿Sí? Yo no puedo parar acá y comenzar a hablar la palabra y comenzar a decir cuánto tipo de anécdota o chiste quiero usar. Porque ¿qué es lo que pasa? Las personas que me están oyendo van a tener la impresión de que yo puedo tratar la palabra superficialmente y vanamente. Entonces, cuando yo comienzo a hacer un entorno a la palabra, donde lo que prima son las risas, donde lo que prima son las historias, donde lo que prima son la burla o el carisma personal, la persona comienza a perderle el respeto a la palabra.
Y como dijo Steve Laxon, el infierno y el cielo no son un juego para que nosotros juguemos cuando estamos predicando. Pero hay muchos que toman indignamente, irrespetuosamente, la palabra de Dios. Hermanos, y como les digo, yo siento que a veces es un asunto del corazón, pero yo creo algo que dice Miguel Núñez. Hermano, hasta la manera como nos vestimos cuando predicamos la palabra da un mensaje. Hay gente que va a predicar y pareciera que iba para la cancha de baloncesto y se extravió y quedó en el púlpito. Hermano, hasta la manera como hablamos genera un respeto o genera irrespeto. Hoy comúnmente algunas iglesias adoptaron unos patrones extraños, hermano. Entonces el predicador ya no está con la palabra abierta, sino está sentado en una silla con un celular, sentado hablando cómodamente y predicando la palabra. ¿Usted no lo ha visto? Él quiere mostrarse juvenil. Él quiere mostrarse relevante. Pero de alguna manera se ha perdido tanto la seriedad en torno a la palabra de Dios que eso es permitido. En Brasil tenemos movimientos como la iglesia divergente, emergente. Y son puros hombres jóvenes, todos tatuados, llenos de piercing, creyendo que ellos pueden hablar la palabra y vivir de la manera que se vive en el mundo. Y eso es muy común hoy en día en la iglesia cristiana. Hermanos, si eso tiene un terrible efecto en las personas y en la iglesia. Si nosotros tratamos con poca seriedad la palabra, así las personas van a tratar el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, y yo un día le decía a unos hermanos en un lugar, hermano, el hecho que estemos en un salón grande o en una casa no hace diferencia. Que tengamos un púlpito o no tengamos un púlpito, eso no hace la diferencia. Lo sagrado está en la palabra y en el mensaje. Pero debemos enseñar a los cristianos a tener respeto. ¿Cuántos mientras estamos enseñando la palabra comienzan a comer, a chatear? ¿Cuántos salen 5 veces al baño? Sí, a veces se vuelve un ambiente tan irrespetuoso. Y tristemente en las iglesias que llamamos de visión del cuerpo de Cristo, eso es más evidente, hermanos. Y ese espíritu, Pedro nos dice que caracteriza a los falsos maestros, que tratan con poca seriedad cosas que debían tratarse con toda solemnidad. Dijo un hermano, pocas cosas son tan perjudiciales para la solemnidad del ejercicio del ministerio de la palabra, cuando recurrimos a técnicas para entretener a los oyentes. Además de ser algo terrible contra la palabra, es ridículo, hermanos. En estos días le mostraba un video a Diana y a Salomé, un hombre hablando del Espíritu Santo. Y decía que el Espíritu Santo contiende con nosotros. Entonces sale detrás una mujer vestida como el Espíritu Santo y comienza a perseguirlo, y él comienza a correr detrás del púlpito. Y mientras tanto va diciendo, es que mire cómo resistimos al Espíritu Santo, y todo un show, hermano, y todo un espectáculo. Hermano, y esa iglesia hoy, domingo, reúne 20,000 personas. Pero es tan vano el mensaje, tan superficial, hermano.